Muy buenas tardes a todos los seguidores que nos acompañan en este momento en las redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Los saludamos hoy, 14 de julio del año 2020, en una alianza con el Instituto de la Universidad del Norte, con el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad del Norte, para llevarles a ustedes esta conferencia sobre las dictaduras en el Caribe. Para acompañarnos en la transmisión en la tarde-noche de hoy, nos acompaña el doctor Roberto González Arana. Él es doctor en Historia del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia de 1993. Es investigador senior del Ministerio de Ciencias de Colombia. Es autor de destacadas investigaciones sobre las relaciones internacionales en el Caribe, dictaduras, política y aspectos sociales. Es autor de libros como Ensayos de Historia, Educación y Cultura, Cuba a la mano, Anatomía de un país en 2015, Fin del conflicto armado en Colombia en 2016, entre otros. Es docente investigador de la Universidad del Norte y profesor titular del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Y actualmente, como les comentaba también, director del Instituto de Altos Estudios Culturales y Sociales de América Latina y el Caribe de esta Casa de Estudios Superiores. Robert, te damos los más cordiales agradecimientos por acompañarnos en esta noche de hoy. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias a ti por tu amable invitación y al Archivo Histórico del Atlántico. Y contento también de esta alianza entre Uninorte y el Archivo, que desde hace años ya venimos interactuando en diferentes actividades y qué bueno retomarlas. Claro que sí. Bueno, Robert en la tarde de hoy, en la noche de hoy, nos va a conversar un poco acerca de, una de sus publicaciones, que es todo este tema de las dictaduras en el Caribe, y nos va a ilustrar acerca de estos procesos políticos, estos procesos violentos que han tenido lugares en diferentes espacios de la geografía del Gran Caribe. Entonces, sin mayores preámbulos, dejo con el doctor Roberto González Arana. Gracias, Juan Pablo. En primera instancia, antes de comenzar, quisiera comentarles que mi conferencia se basa en un libro publicado en 2017 en asocio con el historiador Sergio Guerra Vilaboy de la Universidad de La Habana. Por tanto, este resumen, junto con el libro de Ediciones Uninorte, dedicado a 5 dictaduras del Caribe, es una coautoría con este profesor, que entre otras cosas es Premio Casa de las Américas en La Habana. Comenzaré diciendo entonces que es un tema amplio y largo, pero me voy a concentrar al menos en 2 dictaduras particularmente, y al mismo tiempo, cuando realizamos este libro, nos propusimos encontrar elementos comunes a todas estas dictaduras. Me centraré particularmente en la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana y la de los Somoza, como le llamaron, el clan Somoza, la dinastía Somoza. Sin dejar de aludir a las otras dictaduras en menor medida. Comenzaríamos diciendo que al amanecer del siglo XX, Estados Unidos y Europa estaban muy interesados en ingresar a los mercados de la región del Caribe y además ir paulatinamente tomando control directo de sus fuentes energéticas, materias primas e incluso alimentos. Un antecedente importante es que desde 1879, un almirante norteamericano, Alfred Thomas Mahan, que fue incluso asesor de gobierno, en una reconocida obra titulada El interés de los Estados Unidos en el poder naval, ya había expresado una llamada tercera etapa de lo que se conoce como el destino manifiesto. La primera fue la extensión de la frontera al Mississippi, la segunda el despojo territorial a México. Incluso decían los Estados Unidos y Mahan que Estados Unidos estaba algo así como predestinado para socorrer a estos países del Caribe que eran muy pobres y ayudarles a manejar sus intereses en la región del Caribe. Luego de una breve guerra contra España, que dio fruto a la independencia de Cuba, Estados Unidos se adentró en una violenta ofensiva expansionista para apoderarse de estas 2 últimas colonias españolas en el hemisferio. Casualmente, y a manera de anécdota, estaba leyendo esta mañana que el presidente Donald Trump, en una entrevista con una funcionaria de gobierno a propósito de un huracán que hubo en Puerto Rico, había dicho qué podían hacer con este activo de Puerto Rico, porque a él le interesaba realmente era Groenlandia.
y como, algo así como que en El Espectador de hoy precisamente lo menciona, como qué podían hacer para vender a Puerto Rico. Imagínense ustedes en pleno siglo XXI esta mirada que se tiene sobre estos territorios. Insisto, entonces, Estados Unidos participó en la independencia de Cuba y de Puerto Rico, y por supuesto, de allí en adelante sus intereses estuvieron enmarcados en estas dos islas. Por otro lado, una vez ocupó Panamá en 1903, aprovechó esto para ampliar su poder de influencia en la región a través de dos procedimientos: o bien fuese estableciendo gobiernos amigos, o en su defecto la intervención militar directa. Justamente en 1904 el presidente Theodore Roosevelt aprovechó la quiebra fiscal de República Dominicana para lanzar lo que ellos llamaron la doctrina de intervención preventiva. Es decir, ella señalaba que si una nación de este continente no cumplía con sus obligaciones para con ellos, en este caso pago de deudas, Estados Unidos se vería obligado a ejercer la facultad de policía internacional. Esto es, justo en momentos en que la economía norteamericana se hallaba en plena expansión, antes de la Primera Guerra Mundial, al punto que su comercio se triplicaría entre 1900 y 1910. Así, por ejemplo, el 4 de febrero de 1905, Estados Unidos, alegando una amenaza europea, es decir, que barcos de guerra de potencias acreedoras como Alemania, Francia, Italia y Holanda, impuso el control de las finanzas y aduanas en la República Dominicana para luego, en el año 1916, ocuparla militarmente hasta 1924. Otros ejemplos de ocupaciones militares de Estados Unidos en la región del Caribe: Cuba, 1906-1909, Nicaragua, 1912-1925, México, 1914-1917, y la más larga, Haití, 1915-1934. Es así como para Estados Unidos la existencia de dictaduras respaldadas por un ejército organizado, entrenado y equipado por sus marines se convirtió en el mejor respaldo y la mejor garantía para manejar sus intereses en la región del Caribe. Hablemos un poco de una de estas 5 dictaduras clásicas de la región del Caribe, la del general Leonidas Trujillo. A manera de antecedentes, debemos mencionar que en la etapa de 1905 al 20 fue un periodo de profunda inestabilidad política en este país a causa de empréstitos imposibles de pagar que fueron propiciando un proceso de invasión paulatino por parte de Estados Unidos, inicialmente controlando su sistema portuario e impulsando la producción azucarera. Luego, una segunda etapa que va del 21 al 30, el proceso paulatino de invasión de marines va propiciando en respuesta a un sentimiento nacionalista encabezado por movimientos armados y movimientos sociales, y ellos dieron fruto a la llamada guerrilla de los gavilleros. En ese momento, ante esa amenaza para el sistema político en República Dominicana, Leonidas Trujillo se destaca como un soldado aguerrido, entrenado por los marines norteamericanos, y comienza a escalar posiciones dentro de las fuerzas militares de este país, y ya en 1930 lidera un golpe de Estado en contra de la presidencia de Horacio Vázquez. Si se me permite el ejemplo, en su defecto, en esta región, para el caso de México, también hubo un militar, en este caso Porfirio Díaz, que precisamente por sus méritos militares logró asirse al poder en 1876. Es decir, ya en América Latina, mucho antes que en el Caribe, se habían iniciado esta oleada de dictaduras que recorrió no solamente el Gran Caribe, sino también Norteamérica y hasta el Cono Sur. Una tercera etapa en la historia de la República Dominicana se da del 30 al 61, justamente el periodo en el que gobierna Leonidas Trujillo. Cubre el periodo de lo que llamamos la dictadura trujillista, caracterizada como una de las más sangrientas y perversas en esta región. Un periodo matizado por el enriquecimiento, control del aparato productivo, un fuerte régimen militar y la oposición de otros pueblos del Caribe a esta, como Venezuela y Cuba, y el mismo Estados Unidos, y ya lo veremos luego, participa en el derrocamiento de Trujillo. Yo comenzaría diciendo, a propósito de esto, que repetiremos luego, que en todos estos casos, a excepción de República Dominicana, Estados Unidos participa en el origen de la dictadura y en el final de esta dictadura. Solo que el final no fue sangriento, excepto en República Dominicana. Es decir, mal que bien, los dictadores de Nicaragua, Cuba,
Haití, Venezuela, se terminaron yendo a regañadientes, pero se fueron, lo aceptaron renunciar, excepto Leonidas Trujillo, y por tanto Estados Unidos, a través de la CIA, confabula para su asesinato en el año 1961, porque digamos, no se quiso ir a las buenas. Ahora bien, en esta llamada era de Trujillo en la República Dominicana encontramos un fuerte componente ególatra, casi monárquico, con represión social y un sentimiento nacionalista en algunos grupos sociales que por supuesto enfrentaron a lo que se puede considerar una tiranía. Una particularidad y muy dolorosa situación de este país fue el racismo, una política de Estado que incluso estimuló, óigase bien, temporadas de caza de ciudadanos haitianos en las fronteras, en algunos momentos intentando lo que se decía algo así como blanquear su población. No olviden que República Dominicana y Haití están allí pegadas en una misma gran isla. Trujillo se convirtió, por tanto, en un factor de peligro político para la región porque ante las sublevaciones internas, distintos gobiernos conspiraron para orquestar un golpe de Estado, incluyendo Estados Unidos, ante el temor de una nueva rebelión como la ya sucedida en Cuba en el año 1959. Y por tanto, Estados Unidos, como digo yo acá, decidió prescindir de sus servicios, porque él estaba al servicio de los Estados Unidos. Ahora bien, en el año 61, cuando muere Trujillo, el 51% de la producción industrial de la República Dominicana era de la familia trujillista y el Estado tenía apenas el 42% de producción a manos de extranjeros y apenas el 7% de inversiones nacionales. También la familia Trujillo manejaba el 70% de la producción azucarera nacional. Una particularidad, por cierto, muy singular, es que en la mayor parte de las empresas de Trujillo trabajaban soldados, marinos y funcionarios pagados con dinero del Estado y hasta presidiarios, por lo cual este se daba el lujo y su familia de competir en el extranjero a precios muy bajos, es decir, ni siquiera pagaba de su propio dinero a los empleados de muchas de sus empresas porque eran funcionarios oficiales, es decir, era una corrupción rampante. Para la mitad de los años 50, Trujillo era dueño de una de las fortunas más grandes del hemisferio, y esto lo resalto allí. Cosa que no es muy distinta al resto de dictaduras del Caribe, en donde la mayoría de dictadores llegaron con muy pocos recursos y terminaron al final del camino, por supuesto, con unas inmensas fortunas. En el año 37, motivado por la entrada masiva de haitianos para trabajar como braceros en la cosecha azucarera, Trujillo desató lo que se conoce como una brutal masacre denominada Reconquista de la Frontera, en la que, como ya dije, murieron a machetazos varios miles de haitianos. En el año 36, Santo Domingo fue rebautizada Ciudad Trujillo, al igual que el pico más alto de este país. Pueblos y calles recibirían el nombre del dictador o su familia. Quiero, a propósito, también contar una anécdota, y es que Estercita Forero, la novia de Barranquilla, compuso una canción denominada Santo Domingo, y eso disgustó a Trujillo porque le llamó a la canción con el antiguo nombre de su capital, es decir, él se empecinó en que se llamara internacionalmente y nacionalmente Ciudad Trujillo. También era denominado el gran benefactor, el padre de la patria, el generalísimo, el libertador, el restaurador. Incluso para aumentar toda su egolatría, a partir del año 40, en todo documento oficial debía colocarse después de la fecha, era de Trujillo. Luego, al final de la exposición, escucharemos una canción y veremos un video a propósito del asesinato de Trujillo. Estas son las hermanas Mirabal, quien, por cierto, en una interesante de estas, diría yo, heroínas de la historia política dominicana, ya que defendieron la democracia y se opusieron abiertamente a las injusticias de esta dictadura. En el tiempo de las mariposas se llama la película. Ahora bien, hago un paréntesis para mencionar aspectos comunes que hallamos en este libro a las dictaduras del Caribe. La mayor parte se iniciaron a partir de golpes de Estado como una herramienta para llegar al poder y desplazar a las autoridades elegidas por procesos democráticos.
concentraron el poder debido a la pérdida de equilibrio entre las ramas del poder público dentro de lo que se considera un sistema liberal. En todas ellas hubo un papel protagónico y a mi juicio excesivo de las fuerzas militares en el sostenimiento del poder. A cambio de prebendas, los militares, por supuesto, sostenían el atraso y la ignorancia fueron factores que facilitaron a los dictadores erigirse como salvadores. Trujillo, por ejemplo, inicialmente impulsó cierta política paternalista con los campesinos humildes, digámoslo así, políticas populistas. Un beneficio económico a las multinacionales o empresas norteamericanas. Fíjese que en el caso de Norteamérica y particularmente en México, precisamente el fin de la dictadura de Porfirio Díaz es que dejó de ser complaciente con los inversionistas de Estados Unidos, porque lo había sido. Estados Unidos tenía casi que una exclusividad de las inversiones en México y ante el ir disminuyendo paulatinamente ese monopolio, Estados Unidos también le da la espalda. Hubo también otro elemento común, imposición del uso de la fuerza bajo el amparo de un sistema judicial basado en la doctrina de seguridad nacional, a través de torturas, masacres, desaparición, secuestros, asesinatos o exilios. Fueron todos en común depredadores de las arcas públicas. Y fíjense algo interesante, ustedes encuentran en alguna literatura referida al tema que ellos se apoyaron en intelectuales destacados de su época. Uno muy conocido para el caso de Venezuela fue Laureano Vallenilla, quien defendió la dictadura de Juan Vicente Gómez y acuñó en 1919 el término cesarismo democrático. Ahora bien, ellos tenían todos unas guardias personales a través de las cuales reprimían a sus opositores, y estos cuerpos represivos, por ejemplo, tenían nombres como los Calieses de Trujillo, los Tontón Macús de Duvalier, o de los Duvalier porque fueron varios Duvalier, fue una dinastía, la Porra Machadista de Cuba o los Cascos de Acero de los Somoza, porque fueron 3. Un precario desarrollo económico y una ausencia de un aparato industrial con economías impulsadas por el sector agrícola, particularmente el azúcar, y una falta de institucionalidad frente a los aparatos del Estado. Algunas obras conocidas sobre dictaduras en el Caribe, digo algunas porque obviamente son muchísimas más: Tirano Banderas de Ramón María del Valle, El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, El Recurso del Método de Alejo Carpentier, El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez y una más reciente, La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Valga la pena decir que esta obra fue llevada al cine y a Mario Vargas Llosa, por cierto, Nobel de Literatura, le preguntaron que si él no había exagerado en recrear la violencia de esta dictadura trujillista en La Fiesta del Chivo, y lo que responde Mario Vargas Llosa es que él se quedó corto porque la realidad superó esa ficción cuando él recrea los momentos dolorosos de la dictadura de Leonidas Trujillo. Otro elemento común, gran capacidad de todas de adaptarse a los vaivenes de la política norteamericana. Es decir, en algunos momentos ante presiones internacionales facilitaron aperturas democráticas, por ejemplo, Somoza, Trujillo y Batista, y en la Segunda Guerra Mundial para borrar de paso sus devaneos con el fascismo o en el franquismo. Es decir, podían hacer cambios para mostrarse ante el mundo como menos violentas. Ya que estoy hablando de varias dictaduras y luego me referiré a las de Nicaragua, la sucesión de los Somoza, que fueron 3, esto es una irrupción y una celebración que, a propósito, del próximo 20 de julio se cumplen 41 años del triunfo de lo que se llamó la Revolución Sandinista en Nicaragua. Aquí están los importantes comandantes Tomás Borges, Sergio Ramírez y el famosísimo Daniel Ortega, del cual les hablaré un poco al final. Puedo decir también que para mantenerse en el poder, Trujillo se convirtió en protector y garante de las inversiones norteamericanas en este país, particularmente el azúcar, eliminando todas aquellas disposiciones gubernamentales existentes que pudieran afectar los intereses de los Estados Unidos. Trujillo se convirtió a su vez en dueño de grandes estancias ganaderas, de industrias de leche, carne y otras ramas alimenticias, y como ya lo dije, tal vez llegó a apoderarse del 70% de la producción azucarera nacional, pues era dueño de 10 de los 14 ingenios existentes en este país. Ahí están, digamos, fotos familiares.
En Santo Domingo, a propósito, para quien vaya, existe un museo en homenaje a las ya mencionadas hermanas Mirabal, y en secundaria se enseña sobre la importancia que estas jóvenes tuvieron en la historia de su país. Hay incluso una obra de teatro, una pieza de teatro alusiva a estas jóvenes luchadoras. Y se celebra incluso el Día contra la Violencia de la Mujer, a propósito, el día de su asesinato. Valga la pena agregar también que un ambiente creado a escala internacional por la Segunda Guerra Mundial fue contrario a los intereses de regímenes autoritarios y fascistas, que obligó a Trujillo, como a los demás dictadores del Caribe, a hacer ciertos cambios que ya mencioné, y un poco de una manera cosmética y audaz abandonó el poder en el año 40 y los dejó a uno de sus testaferros. Es decir, al igual que en la dictadura de México de Porfirio Díaz, hubo una especie de transición aparente para mostrarle al mundo, digamos, que él no estaba ávido de poder. Aunque todas las tentativas de derrocar a la dictadura de Trujillo fueron derrotadas, por supuesto provocaron ellas una conmoción nacional e impulsaron organizaciones de nuevos grupos clandestinos antitrujillistas. Uno de los más extendidos fue el vertebrado por Manolo Tavares y las hermanas Mirabal, fundado con el nombre de Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Como ya mencioné hace rato, ante la negativa de Leonidas Trujillo de dejar el poder a Estados Unidos, que a toda costa buscaba impedir que en la República Dominicana estallara una revolución popular como la cubana, vertebró entonces a través de la CIA el asesinato del dictador. La canción que escucharemos al final, Mataron al Chivo, celebra el asesinato de este dictador. Los restos de Trujillo se encuentran en el cementerio de Mingorrubio, en España, casualmente donde recientemente reubicaron los restos de General Francisco Franco. Aquí hay una foto interesante, histórica, de cómo quedó el escritorio del último de los Somoza una vez sale corriendo a Miami en el año 79, cuando los sandinistas se toman el poder. Hoy es el de la dinastía de los Somozas. Este fue un prolongado régimen que duró más de 40 años, desde 1937 hasta 1979. Por supuesto, el gobierno de Anastasio Somoza García, el primero de los tres, fue el fruto de unas amañadas elecciones realizadas el 8 de diciembre del 37, apoyadas por los Estados Unidos. Valga la pena mencionar que ya desde el año 26 tropas norteamericanas habían ocupado Nicaragua, ante lo cual aparece un personaje fundamental en la historia de Nicaragua del siglo XX, quien fuera Augusto César Sandino. Fue un campesino que organizó un ejército a quien le llamaron el Ejército de Soberanía de Nicaragua. Incluso a Sandino se le denominó también general de hombres libres, convertido pronto en un símbolo para los pueblos latinoamericanos también ocupados por los Estados Unidos, como Haití, Cuba y antes México. Un hecho interesante es que la figura de Sandino trascendió las fronteras de América y en países tan distantes como China, se convirtió en un símbolo de liberación nacional. El arzobispo de Managua excomulgaba a todos los seguidores, quien por cierto fue emboscado el 21 de febrero del 34 después de entregar sus armas y asesinado. Muchos se preguntan, y bueno, si ya Sandino dejó la guerrilla, entregó las armas y por tanto no representaba una amenaza para el régimen somocista, ¿por qué le asesinan? Pues ya explicaré luego que eso fue una directriz de Estados Unidos, pero le agregaría además que era un peligro para el régimen de los Somoza, porque fue ganando mucha credibilidad política y les daba mucho miedo que organizara un partido político ya habiendo dejado las armas y desafiara el monopolio del poder político por parte de los Somoza. Según el testimonio de uno de los participantes en el crimen de Sandino, el teniente de la Guardia Nacional Abelardo Cuadra, el propio Somoza le había dicho horas antes del asesinato a Sandino: vengo de la embajada norteamericana, donde acabo de sostener una conferencia con el embajador Arthur Bliss Lane, quien me ha asegurado que el gobierno de Washington respalda y recomienda la eliminación de Augusto César Sandino por considerarlo un perturbador para la paz del país. Somoza confesaría su participación argumentando luego: lo hice por el bien de mi país.
A pesar de su trágica desaparición física, el llamado, como ya mencioné, General de Hombres Libres, devino en bandera del Movimiento de Liberación Nacional de América Latina y forzó a que Franklin Delano Roosevelt implementase lo que se conoce como la política del buen vecino. No casualmente, en los años 60 surge en Nicaragua una guerrilla a instancias de la Guerra Fría, guerrilla que se llamó inicialmente Frente de Liberación Nacional y en segunda instancia Frente Sandinista de Liberación Nacional, como un homenaje a este líder nacionalista de este país. En esos años de Sandino también hubo alguien importante en Centroamérica, quien fuera Farabundo Martí, salvadoreño. La diferencia es que Farabundo Martí era comunista, mientras que Sandino era simplemente un líder nacionalista. El primero de los Somoza fue asesinado el 21 de septiembre de 1956 a cargo de un joven poeta, Rigoberto López Pérez. Esto es como una anécdota o algo particular que un poeta y no propiamente un guerrillero lo hubiese asesinado en un restaurante en la ciudad de León. Después del triunfo de la Revolución Sandinista del 79, esto es como un dato anecdótico, el último de los Somoza mandó a desenterrar los cadáveres de su padre, Anastasio García, y su hermano Luis Somoza, porque este fue el primero, este fue el segundo, que dejó el poder en los años 60 por enfermedad, para enterrarlos en Miami y evitar así que sus tumbas fueran profanadas por opositores a los dictadores. Acuérdense ustedes también que en España recientemente hubo una polémica porque seguidores de Franco no querían permitir que se desenterrase sus restos. Es decir, siempre ha habido como una especie de mito respecto al resto de, o bien sea dictadores o bien sea líderes en la historia de América Latina. Retomando el tema otra vez, ya mencioné que el primero de los Somoza duró hasta el año 56 y el segundo hasta el año 63 para dar paso al último de los Somoza, quien fuera Anastasio Somoza Debayle. Esta dictadura, por supuesto, fue también, como las anteriores, sumamente cruel y, por supuesto, en respuesta a esta dictadura surge desde los años 60 una guerrilla armada a cargo de o al mando de Carlos Fonseca Amador y quienes serían después otros líderes como el famoso Daniel Ortega. Quiero decir además, sin entrar en demasiados detalles, que esta dictadura, como las anteriores, cometió excesivos abusos en el poder, tales como que se fueron apropiando de todos los principales rubros de la economía nacional, la construcción, el agro, etc. Y un episodio desafortunado y muy cínico, y es que hubo en el año 72 un terremoto en Managua, y las ayudas internacionales que llegaron al país para reconstruir Managua fueron dilapidadas también por parte de la familia Somoza. Es decir, no había límite en su ambición de poder. Hubo movimientos como la nueva política de derechos humanos elaborada por el presidente Jimmy Carter, que fue generando toda una opinión en América Latina sobre la necesidad de que una dictadura que comenzó en los 30 y ya iban llegando los fines de los 70 tuviera fin. Normalmente se respondía con estado de sitio, ley marcial o censura a la prensa, o incluso el asesinato de periodistas tan importantes como el famoso Pedro Joaquín Chamorro. Chamorro era un representante de las élites nacionales nicaragüenses que fue asesinado en el año 76, y esto fue como una campanada de alerta para las élites de que no había límites y que no era posible llegar a un diálogo razonable para que la dictadura terminase y hubiera un gobierno de transición. La represión en este país fue tan bárbara que cerca de 50.000 personas huyeron a Costa Rica, Honduras e incluso El Salvador. Hubo un respaldo mundial conseguido por los revolucionarios nicaragüenses después de décadas de poder por el desprestigio creciente de esta dictadura. También vale la pena decir que, como un caso atípico, las élites nacionales nicaragüenses terminan apoyando a la guerrilla porque de lo que se trataba en esa época era de lo que se llamaba mantener un somocismo sin Somoza, es decir, que llegase un gobierno amigo de las élites nacionales, pero que no estuviera representado en esta familia, que no tenía límites ya en el manejo del poder. Quiero decir entonces que se formó en Costa Rica lo que se llamó el gobierno de los 12, que era un gobierno de transición una vez la
dictadura cesara. Ante los éxitos militares de los sandinistas y el repudio internacional, Estados Unidos se vio obligado a exigirle a Somoza su renuncia. Estados Unidos lo que pretendía era preservar la Guardia Nacional e impedir el triunfo en ese momento importante Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero ya ellos habían ido ganando terreno en todo el territorio, habían ganado territorio en gran parte del país. Ya mencioné el terremoto de Managua. Muchos jóvenes nicaragüenses se unieron a esta guerrilla y a estas luchas, de lo que está de moda ahora, derrocando símbolos de la dictadura. Y otra particularidad que derroca a esta dictadura es que ya existía lo que se llamó la teología de la liberación desde fines de los años 60. Hubo sectores de la iglesia nicaragüense, entre quienes estaban el muy reconocido el padre Ernesto Cardenal, su hermano Fernando Cardenal, que participaron en la lucha contra el derrocamiento de la dictadura. De hecho, cuando triunfa la revolución del año 79, 3 de estos sacerdotes fueron ministros del gobierno sandinista. Uno ministro de Cultura, otro ministro de Educación y otro canciller. Hubo otra dictadura que es una historia nueva y larga, por supuesto, las 2 de Fulgencio Batista en Cuba, que no mencionaré con mucho detalle porque es mucho más conocida y además entiendo que este espacio, más que un monólogo, es un diálogo. Pero simplemente puedo resaltar de esta dictadura que fue totalmente respaldada por los Estados Unidos, quienes a propósito de su participación en la independencia de Cuba contra España, se sintieron con el derecho natural de tener incidencia económica y política en este país. Incluso cuando se acaba la dictadura de Fulgencio Batista, la segunda, y triunfa la llamada Revolución Cubana en el año 69, se hacen algo así como una especie de sepelios simbólicos de empresas norteamericanas que existían, que manejaban la banca, la agricultura, las telecomunicaciones, etcétera. Incluso negocios ilícitos. Muchos mafiosos de Estados Unidos se fueron a radicar y hacer negocios porque a través de la dictadura de Batista encontraron en el juego y en utilizar a Cuba como territorio de trampolín para llevar drogas a los Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos está muy ligado a la historia de Cuba, insisto, desde la enmienda Platt de comienzos del siglo XX, a través de la cual ellos se reservaron el derecho a intervenir en el territorio de Guantánamo, incluso hasta el día de hoy, cuando lo tomaron en arriendo. Supuestamente, una vez Cuba se libera de España y se independiza, Estados Unidos iba a estar en Guantánamo para garantizar que ninguna potencia europea quisiera venir a reconquistar el territorio de esta isla. Y como saben, se fue quedando hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI. Es una historia, insisto, larga, la de Cuba y su dictadura, pero yo quisiera más bien, ya casi terminando, mencionar algunos aspectos particulares y un tanto atípicos. Esta fotografía, por ejemplo, es muy interesante porque es la limusina personal del último de los Somoza, Anastasio Somoza de Baile. Y en esta limusina personal de Somoza, él viajaba siempre con un médico y un abogado. Muchos se preguntan, pues obviamente es lógico un médico, pero ¿para qué un abogado para arriba y para abajo? Bueno, la respuesta es que Somoza viajaba a través del país y su abogado personal le servía de notario. Y cuando caprichosamente él o alguno de sus aliados se enamoraban de algún terreno, simplemente a sangre y fuego, es decir, a costa de violencia y del poder que tenía sin límites, le escrituraban el terreno a la persona que él decidiera arbitrariamente. Es decir, el abogado iba para legitimar los abusos de la dictadura. A propósito de Batista, que es el último de estos dictadores que he mencionado, sus restos se encuentran en el cementerio San Isidro de España. Yo mencioné ahorita que los restos de dictadores o incluso luchadores en la historia latinoamericana siempre han estado acompañados como de un mito o de un misterio. Por ejemplo, ustedes saben, los restos de Che Guevara en Bolivia durante muchas décadas estuvieron extraviados, y en Colombia los restos de Camilo Torres Restrepo también, todavía es la hora, que nunca se encontraron, precisamente
porque se trataba de evitar que existiera el culto a la personalidad, en este caso, por juventudes de América Latina, y para el caso de los dictadores simplemente salieron del país, muchas veces huyendo con estos mismos personajes. Por ejemplo, el último de los Somoza huyó para ser asilado por otro dictador, Stroessner, en Paraguay, y como bien saben ustedes, hasta allá fue un comando sandinista y le asesinan incluso con una bazuca. Es decir, el último de los dictadores muere no en Nicaragua, sino en Paraguay. Esta historia de Nicaragua es una historia interesante y yo querría terminar diciendo, para escuchar sus preguntas, que el próximo 20 de julio se cumplen 41 años de una revolución que derrocó a esta dictadura del famoso clan Somoza y que paradójicamente quien en ese momento liderase el triunfo contra esa dictadura hoy se ha convertido en un nuevo tipo de dictador del siglo XXI. A propósito, tampoco le ha prestado mucha atención al manejo responsable de esta pandemia que estamos viviendo nosotros y que no me permite verlos personalmente en el archivo histórico. Y hoy han muerto más de 300 jóvenes en este país y el lema de ellos es Ortega y Somoza son la misma cosa. Es decir, la historia nos ha mostrado que quien fuera en los años 70 un líder revolucionario perdió las elecciones en el año 90 y mucho después retomó el poder y ha cambiado la constitución en favor de sus intereses para eternizarse en el manejo de los destinos políticos de este país. Es decir, toda esa lucha contra una dictadura terminó desafortunadamente hoy en un nuevo tipo de dictadura del siglo XXI, participando el mismo protagonista, en este caso, Daniel Ortega. Del movimiento sandinista renunciaron Sergio Ramírez, incluso también el padre Néstor Cardenal, y ya de lo que se llamó sandinismo hoy le llamamos más bien danielismo, es decir, es un culto a la personalidad de Daniel Ortega, pero está lejos de ser esa guerrilla que en los años 70, a propósito, estimuló a muchos latinoamericanos, incluso colombianos fueron a Nicaragua a recoger café, entusiasmados por una revolución que parece ser un término medio, no ser tan radical como la cubana, porque prometía una economía mixta, prometía un régimen intermedio, con sentido social, pero insisto, terminó en algo muy distinto. Tan distinto como que cuando ellos pierden las elecciones en el año 90, existe algo que se llama la famosa piñata, y es que en el interregno en que perdieron el poder a través de unas elecciones en las que triunfa Violeta Viuda de Chamorro, nacionalizan muchos bienes y se quedan con ellos muchos miembros de este partido político, porque ya no era guerrilla, la guerrilla sandinista. Entonces esa famosa piñata se convirtió en un descrédito para este movimiento, insisto, que ya desde el año 90 nos estaba mostrando signos de corrupción a su interior. No quiero hablar en exceso y quiero más bien ahora pedirle a nuestro anfitrión que nos coloque esta canción para celebrar el triunfo de la dictadura de Trujillo. Gracias. Claro que sí, vamos a compartir en estos momentos pues una canción que se denomina Mataron al Chivo, en alusión precisamente al asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido en Santo Domingo, en República Dominicana, en 1961. Mataron al Chivo en la
carretera mataron al chivo. En la carretera, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Ay María, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el lindo, lindo corazón. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el lindo, lindo corazón. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matan a Chapita en la carretera, matan a Chapita en la carretera. La mamá gritaba de esta manera. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver. Gracias, Juan Pablo. No, listo, muchísimas gracias a ti, Roberto. Bueno, aquí tenemos, bueno, comentarios, agradecimientos a usted por el espacio que nos ha compartido en la noche de hoy. El espacio que nos ha compartido en la noche de hoy con esta conferencia. Tenemos una pequeña pregunta del usuario Suárez Sergio que nos pregunta sobre dónde nació Fulgencio Batista, asumo, el dictador en Cuba. Roberto. De momento no tengo la respuesta precisa de la ciudad porque tengo alguna pequeña duda. Lo que sí tengo claro es que su Él es de gobierno, Holguín, de la provincia de Holguín, ¿cierto? Su gobierno sí fue muy particular porque tuvo dos periodos. Él no se resignó a perder el poder en la primera etapa, sino ya le tocó en la segunda a propósito de estos famosos barbudos que, por cierto, Estados Unidos desestimó. Gracias. Vale, y te hacen una pregunta, dice, ¿qué autores puedo consultar que expliquen las razones por las cuales se dan este tipo de revoluciones? Bueno, mira, puede sonar un tanto inmodesto, pero está por salir en agosto-septiembre un libro entre precisamente el profesor Sergio Guerra, Alejo Maldonado y mi persona que se llama Dictaduras del siglo XX. Pero desde Enrique Semo hasta... depende de... Cada dictadura tiene unos autores que en este libro reseñamos porque es una historia muy amplia. Fíjate que además allí no tocamos otras dictaduras. Hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y por qué no Cuba? Ya es un tema álgido, ¿cierto? Cuba, digamos, de los 60 en adelante. ¿Por qué no Panamá? Si Torrijos fue dictador o no fue dictador. Hay una literatura sumamente amplia de autores, e incluso yo más bien podría recibir un correo y mandarle un listado porque es sumamente amplio, te insisto. Por ejemplo, François Xavier Guerra habla de historia de México, ¿cierto? El antiguo y el nuevo régimen. Entonces, Enrique Krauss para el caso de México, insisto, pero hay una literatura muy amplia, Carlos M. Vilas,
Thomas Walker para la Revolución Nicaragüense. Es muy amplia la literatura porque el siglo XX estuvo marcado por ellas. Ahora, lo interesante es que hagamos estudios comparativos. Yo invitaría a los jóvenes historiadores que puedan comparar esas dictaduras clásicas, por así decirlo, con las del Cono Sur, porque esa es otra tarea pendiente. En este caso miramos del Caribe, pero por supuesto hay que hacer otros trabajos sobre el Cono Sur. Entonces, una literatura sumamente amplia. Por supuesto, en la enciclopedia de Bettel ahí, se hace alusión al siglo XX, pero te insisto, cada revolución o cada dictadura tiene una literatura muy específica que sería realmente muy larga de mencionar. Yo más bien creería que este trabajo que vamos a sacar ahora pretende comparar esas tres revoluciones que son respuesta precisamente a estas largas y cruentas dictaduras. Y una última pregunta, Roberto, tenemos el usuario González Vázquez nos pregunta de dónde se podría decir que nace o surge el movimiento revolucionario en América Latina. Pues fíjate tú especulativamente yo diría que amanece el siglo XX y en respuesta a dictaduras como la de Porfirio Díaz se da un movimiento rebelde con las guerrillas de Villa y Zapata para el caso de México, ¿cierto? Pero también se da en Nicaragua con Sandino e incluso con México hubo un movimiento cristero, una guerrilla cristera, que es algo muy atípico, unos católicos que toman las armas ante un militar calle que prohíbe el culto a la religión católica. Entonces, digamos, desde el comienzo del siglo XX, como respuesta a dictaduras, hubo movimientos armados como el de Villa y Zapata, que fueron a propósito, yo diría que los particularizó guerrillas muy nacionalistas, no fueron guerrillas marxistas que sí se dan a partir de la Revolución Cubana. Entonces hay como distintos momentos. Y puedo adelantar que el profesor Darío Villamizar, quien es autor de un libro reciente y muy interesante sobre las guerrillas en Colombia, está haciendo un trabajo de largo aliento sobre todas las guerrillas en la historia de América Latina. Ahora, no mencionaste tal vez que tenemos un libro de 2018 que se llama Caribbean Revolutions, que publicamos con Cambridge University Press, por ahora en inglés, en donde comparamos las guerrillas de Colombia, Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. En este libro, que publicamos con Rachel May, una autora norteamericana, y Alejandro Schneider, de la Universidad de La Plata, Argentina, comparamos 5 guerrillas. Pero el trabajo más de largo aliento lo está haciendo Darío Villamizar hace ya más de una década, sobre todas las guerrillas en la historia latinoamericana del siglo XX. Bueno, Roberto, te damos muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Bueno, hemos abordado pues todo este tema de las revoluciones y de las dictaduras en algunos países del Caribe, del Trujillato entre 1930 y 1961 en la República Dominicana y la famosa pues dictadura o el periodo somocista en Nicaragua entre 1937 a 1979. Quien nos acompaña la noche de hoy, Roberto González Arana, es el director del Instituto de Altos Estudios Culturales y Sociales de América Latina y el Caribe de la Universidad del Norte, a quien agradecemos su participación, colaboración y esta alianza con el Archivo Histórico del Atlántico. Juan Pablo, antes de despedirme, quisiera decirte 3 cosas. Una, que en el libro Dictaduras tocamos también dictaduras en Venezuela, dictaduras en Haití y que por supuesto hoy, por el poco tiempo, no pudimos aludir. Lo segundo es que vamos a hacer un ciclo y ojalá ustedes nos ayuden de agosto 11 a noviembre 17 sobre historia latinoamericana del siglo XX. Nuestra conferencia inaugural la va a dar precisamente Mauricio Archila sobre protesta social en Colombia, pero vamos a tocar muchos temas de la historia de América Latina que incluyen, por ejemplo, la Revolución Mexicana a cargo de un profesor, Alejo Maldonado, y una sucesión de 12 o 15 conferencias. Entonces, ojalá nos acompañen también tu público selecto que asiste a todas estas actividades, las cuales celebro porque nos ponen en dinámica y en contacto con la sociedad de la ciudad y de muchos lugares de Colombia. Claro que sí, Roberto, ahí estaremos y nuevamente agradecerles a ustedes pues la vinculación de su instituto a este espacio cultural académico la noche de hoy. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, agradecerles su participación en esta transmisión de la noche de hoy e invitarles a seguir conectados a las demás actividades del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico el día de mañana,
tendremos la sesión de la Cátedra Atlántico Barranquilla, que por motivos institucionales tuvo que ser pospuesta del sábado anterior. El próximo sábado también tendremos la sesión 15 de la cátedra, y este 20 de julio, como evento central, en este marco de esta fecha histórica, tendremos la conferencia del doctor Raúl Román, quien actualmente es el director de la Universidad Nacional de Colombia, seccional San Andrés Islas. Les agradecemos a ustedes su participación en la noche de hoy y les deseamos una feliz noche. Roberto, muy buenas noches y muchísimas gracias. Una pregunta, esto lo pueden ver otras personas después en diferido, ¿verdad? Para compartirlo con personas que no hayan podido asistir hoy. Por supuesto, bueno, les comentamos aquí a todos en general, pues esto queda disponible en el canal de Facebook del Archivo Histórico, y además de ello, pues queda compartido en un canal de YouTube. Para las personas que no tienen conexión con la plataforma de Facebook, lo pueden consultar desde YouTube. Magnífico. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y feliz noche. Igualmente.